Nosotros hacíamos vida, los muchachos hacíamos vida en la calle. En la calle, exacto. Entonces, todos los juegos eran las metras, los soldaditos, por ejemplo. Ajá. Si yo te digo, Rafael, te voy a poner aquí en esta mesa un plato que te haga volar a la infancia. El majarete. Eso. Mi abuela hacía un majarete fabuloso. Me encanta el joropo, me encanta todos esos ritmos tradicionales y sobre todo regionales de Venezuela. Mi ego siempre ha estado bien controladito. Bien domado. Yo nunca he tenido la necesidad de estar presente 24/7 para la gente. ¿Qué te mantiene anclado a nuestro país? Tú sabes que yo lo estoy descubriendo poco a poco todavía. Yo siempre he sido muy venezolano. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Ron Diplomático, el corazón del ron. Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano. Pollo Graduado, el que más sabe. La Francia Joyería, Homes by Cosette Realty, especialistas en convertir la idea de tu casa en una realidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. Yo estoy súper emocionado porque mi invitado al día de hoy es un actor que hemos visto en más de 30 novelas, en el cine, en el teatro, y que lo seguimos viendo en las redes sociales porque sigue estando vigente. Él es Rafael Romero, bienvenido a Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. Y además yo estoy emocionado, ¿saben por qué? Porque apenas Rafael vio estos tres elementos que están aquí, empezó a hablar de lo que trata este programa. Sí, claro. De nuestros recuerdos, de nuestras raíces, de esos momentos felices que vivimos cuando estábamos chamos en Venezuela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es así, un placer estar aquí contigo, Frank. Bienvenido. Rafael, ya que tú viste estos elementos y te fuiste de una vez a la infancia, porque lo primero que yo le pregunté fue que si los había jugado y me dijiste que sí. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cuáles eran los juegos que estaban presentes en la infancia de Rafael Romero cuando nació y creció en Caracas? Bueno, mira, todos estos que están aquí. Aquí tenemos, bueno, la perinola. Esta no es la tradicional venezolana, porque la tradicional venezolana, y se lo comentaba yo a Franklin, era totalmente marrón, ¿no? Y era un poco más ovalada arriba. Está el yoyo, que este es uno más sofisticado, un poco más artesanal, muy bonito. Y por supuesto el trompo, pero el trompo, este es grande, este debe ser mexicano. Exacto. Yo tengo en mi casa varios de estos que me regaló mi papá en un viaje que hizo a México, se llevó. El nuestro era un poco más pequeño y generalmente tenía colores como blanco, rojo, azul, o verde, blanco, rojo. Y también era de plástico, el trompo. No, era de madera. El de mi época era de plástico. Tú eres ochentoso, tú eres otra época. En mi época cual. todo era hecho de madera. Todo era hecho artesanal. Absolutamente artesanal. Bueno, a lo mejor lo hacían en serie grande, ¿no? Pero básicamente, y todo era madera. Lo que te falta aquí es el papagayo. El papagayo, pero por tema de espacio no lo tengo, pero si yo te digo que hay las aquí... metras. Las metras. ¿Qué tal? Pa' ver. Y ahí tienes diferentes tamaños. No vale, aquí tengo una bolondrona, mírame la cosa. Exacto. No, chicos, pero esto es está fashion. Esto es fashion. Esto no es la bolondrona. La bolondrona de nosotros era transparente o totalmente blanca. O totalmente blanca, pero generalmente transparente, como la metra, Era así como esta. esto, pero de ese tamaño. Exacto. Aquí tienes, esto es lo que llamaban las pichas que jugábamos nosotros. Porque las metras generalmente, las metras son transparentes también y tenían ese... No, pero aquí tienes también transparente. Vamos a buscarla para ver. Esto era una maravilla. Esto era lo que nosotros jugábamos, lo que yo jugaba cuando estaba chamo. Ahí tienes de diferentes colores. Pero fíjate, estas son, bueno, deben ser muy nuevas. Las que yo jugaba se parecían más a esto, Esto es la metra tradicional, esto. Y por supuesto, bueno, tú hacías los distintos juegos en el piso. Exacto, y arruchar la metra a los compañeros. Arruchar metra y entonces jugaba plin y tiraba. Vamos a ver si... tengo como 50 años que no... Oye, pero vamos a tener que hacer un corte después en la parte de abajo de la cámara. Aquí, para ver si agarramos aquí. Entonces, generalmente uno... Uy, casi. Casi, pero es que tengo 50 años que no juego. Entonces, dale, ve. Ahí está. Ahí está. Y así Ese ibas es el jugando, juego. así ibas haciendo el juego. Chico, me emocionaste y todo. Pero es que de verdad. Pero todavía tienes la puntería de poder dar a la metra y eso, el caballito, que tú le das. Así. Todavía está. Aquí está Román, está jugando metra. Sí vale. Pero es que tú sabes que es una infancia... Bueno, mi infancia fue muy feliz, para empezar. Yo me la pasaba en la calle.
no tenía, el mundo cibernético no existía. Exacto. Y nosotros hacíamos vida, los muchachos hacíamos vida en la calle. En la calle, exacto. Entonces, todos los juegos eran las metras, los soldaditos, por ejemplo. Ajá. Yo jugaba soldadito, entonces buscábamos construcciones de edificios Ajá. que estuvieran cercanas. Exacto. Y ahí armábamos todas las trincheras y la cosa para ¿Por los qué soldaditos. sector de Caracas creciste? Yo crecí en la Avenida Libertador, en el Bosque, Ajá. cerca de Chacaíto, Ajá. por esa zona. Ok. Yo Entonces, llegué ahí muy jovencito. ¿sabes que algo que me ha parecido muy recurrente es que a los actores que he entrevistado, Ajá. como Carlos Mata, Ajá. que Carlos Mata Matica. creo que es un poquito mayor que tú, o bastante mayor que tú. Bueno, él diría que ligeramente, pero bueno, no vamos a No, entrar él ahí. casi que se comparó conmigo cuando lo Casi, entrevisté. bueno, sí. Pero él hablaba de eso, de que jugaba mucho a los soldaditos, Claro. a hacer casas en los árboles Claro. y poder jugar y buscar esa vida cotidiana que te acercaba, que era el contacto humano con el otro compañero, que salían peleados y todo. No importa. No como ahorita que los chamos están como que están abstractos de la realidad, porque están en el mundo Y digital. en el ¿no? mundo digital, no, mi mundo, nuestro mundo era el Ajá. mundo de contacto, de la mirada, de eso, de pelearte con tu amigo, pero volverte a contentar. Ajá. Yo tengo mis amigos son mis amigos desde hace 50 años, son mis mismos amigos. Y hemos ido creciendo, claro, ahorita estamos todos desperdigados, muchos viven aquí en los Estados Unidos, muy pocos viven en Venezuela, otros viven, pero estamos todos y de vez en cuando nos mantenemos en contacto. Y te da eso justamente el juego Exacto. ese te da esa cercanía. Sí, porque conoces a la persona y compartes tantas cosas cotidianamente en el día a día, que incluso cuando tu mamá te llamaba para que te fuese, te podían chalequear, pero al día siguiente igual seguían y se seguían conociendo y sabían quién era tu mamá, quién era tu tío. Todo el mundo se conocía. Y a mí, Exacto. yo te voy a decir una cosa, la cosa era más o menos, funcionaba así, iba a mi escuela, yo estudiaba en la Escuela Experimental Venezuela, que queda Ajá. allí en la Avenida Lecuna, frente al Hotel Hilton, al antiguo Hotel Ajá. Hilton de Caracas. Esa era mi escuela. Yo iba solo, viviendo en la Avenida Libertador, yo me iba solo, 8 o 9 años, yo iba solito en autobús, en carrito por puesto, lo que sea. Ajá. Y luego cuando yo regresaba, hacía mis tareas y después quedaba libre. Y mi mamá lo único que me decía era, a las 7, Aquí. Exacto. no había celular, más nada. Esa Y era a la las realidad 7, totalmente. y válgame Dios que no me presentara yo a las 7. Me buscaban hasta debajo de las Y piedras. te llevaban por la oreja. Pero que así mismo. Tal cual. A veces uno se pasaba, entonces mi mamá se paraba en una ventana del pasillo del edificio. Eso es un conjunto residencial, Ajá. donde hay varios edificios, todos los muchachos de ahí éramos los panas, pues. Empezaba mi mamá, ¡Rafael! Pero ya uno estaba pendiente. Y ya, te están llamando a ti, porque, exacto, Claro. habían unos que los dejaban estar hasta más tarde. Un poquito o más hasta más tarde. temprano, entonces ya decían, te toca a ti, vete tú. Y se quedaba el grupo Y se quedaba el- jugando. y se Y quedaba al el día grupo. siguiente podían seguir, y era eso, la cotidianidad sabrosa de tener el contacto con la otra persona. Claro. O sea, y creces de una forma totalmente distinta. Y es lo que como tú soy dices. ahorita. Todo el mundo sabía de quién eras hijo tú, los padres se conocían entre sí, Exacto. todos los hermanos, porque además éramos familias de 4 o 5. Entonces, las distintas generaciones se iban haciendo amigos también. Rafael, ¿y cuándo nace esa inquietud por las artes? Porque, o sea, vamos a estar claros, en la época, hace años atrás, o antes de los 80, era muy difícil que un hombre diga, yo quiero ser actor. Sí. Porque te decían, como le dijeron en su caso a Emilio Lovera, Sí. que él quería ser comediante. Le dije, ok, pero búscate algo, un trabajo de verdad Ok. y haz comedia, pero busca un trabajo que sea serio. Sí, lo que pasa es que yo vengo de una familia de artistas también, ¿no? Yo soy sobrino de Aldemaro Romero, que es un músico venezolano, bueno, ya sabes, Exacto. muy conocido, creador de la onda nueva. De la onda nueva, Entonces, exacto. dentro de esa familia paterna, ya Ajá. que un hombre estuviera dedicado al arte no era mal visto, era más bien, Era bien normal. visto. No en balde, cuando yo decido ser actor, que yo le digo a mi papá, yo quiero ser actor, mi papá muy inteligentemente, mi papá es un tipo inteligentísimo, además es un padre excepcional, me dice, está bien, pero no estaría mal que buscaras otra carrera por si acaso, porque si la pegas, chévere, pero si no la pegas vas a pasar mucho trabajo. Exacto. Y yo decidí ser diseñador gráfico, porque mi padre es diseñador gráfico y ya él tenía su empresa, entonces ya tenía como un seguro allí. Exacto. Si no, Tendrías si me como fallaba, continuar con claro, la profesión yo que tenía con tu la papá. profesión de mi papá y estar allí. Entonces estudié diseño gráfico aquí en los Estados Unidos también. Pero luego cuando, bueno, yo estaba ¿qué? En 4º año de bachillerato cuando decidí que quería ser actor. ¿Y recuerdas cuál fue la primera cercanía
con las tablas o con un set de televisión? La primera cercanía, la primera cercanía con las tablas fue en la Escuela Experimental Venezuela, en un acto cultural del colegio, de la escuela. ¿Y recuerdas cómo fue o de qué se trataba? Se trataba, no recuerdo exactamente cuál era, pero tenía que recitar. Y yo sé que había una frase que decía, quítame la blanca venda que me cubre los ojos. Eso era una frase de eso que yo tenía que hacer. Ajá. Y llegué por casualidad. Yo no era el que iba a hacer eso. Y el compañero de la escuela que iba a hacerlo se enfermó. Y Y de repente la maestra dijo, ¿y ahora? Uy, ¿cómo hacemos y tal? Y yo se lo hago. Yo me lo sé. Yo me lo sé. Y ¿Qué lo hice. tal? Ese fue mi primer acercamiento a las artes escénicas. Qué impresionante eso. Volando un poquito otra vez a la infancia, a esa primera edad. Ok. Si yo te digo, Rafael, te voy a poner aquí en esta mesa un plato que te haga volar a la infancia. ¿Qué comida recuerdas de la infancia, de cuando estabas en casa de papá y mamá, que son unos sabores que siempre te pueden anclar a tu familia? Todos los sabores de la comida venezolana. Es decir, en casa de mi madre, y no solamente en mi casa materna, mía, pero en mi casa de mi abuela, la mamá de mi mamá, todo pabellón, o sea, todos los platos tradicionales, las caraotas negras, la carne mechada, el arroz, la tajada, el majarete. Mi abuela hacía un majarete fabuloso. A mí me encantaba ir para la casa de ella a comer majarete. Eran los domingos que se Los comían majarete. domingos, claro. Y eran los domingos que íbamos a visitar a mi abuela. Exacto. Mi abuela vivía en el centro de Caracas, en la esquina de Monzón. Y los domingos nos reuníamos todos los primos, por el lado materno, allí porque todos estaban visitando a mi abuela. Exacto. ¿Y hubo alguien de la familia que se quedase con esa receta? Porque a veces las abuelas eran muy celosas. Creo que y no. no compartían eso. Quizás, bueno, mis tías, pero ya todas murieron. Entonces, Y se los fue nietos, perdiendo. ninguno fue- No, el único que cocina de todos mis primos soy yo. Y nunca tuve la receta, Exacto. se perdió. Y algo muy importante, que es la música. Ajá. ¿Qué música estaba presente en tu casa, en la casa paterna, cuando tú no tienes la opción de elegir lo que vas a escuchar, sino que lo pone tu familia? ¿Qué se escuchaba? Mira. Y ya que vienes de una familia de músicos. Sí. En mi casa se escuchaba de todo. Mi mamá cantaba boleros. A ella le encantaba mientras estaba haciendo, seguramente tu mamá hacía lo mismo y seguramente la mamá de los muchachos hacía lo mismo mientras estaba haciendo oficio. Había boleros. Mi mamá cantaba los boleros de Felipe Pirela, por supuesto. Ajá. Y, pero en general en mi casa se oía todo. Yo escuchaba muchísimo la onda nueva de mi tío Aldemaro, por supuesto, pero también se escuchaba mucho jazz, blues. En diciembre la música tradicional venezolana, todos los aguinaldos, las gaitas. todos. Además, yo entré muy joven al conservatorio de música. Ajá. Yo a los 9 años ya estaba estudiando música. ¿Qué instrumento puedes ejecutar tú? ¿O sabes ejecutar? A la perfección, no muy bien, pero toco piano, toco corno francés. Ah, no, pero es un instrumento Es complicado. un poco más sofisticado. No, pero Eso lo empecé a complicado. estudiar más adelante. Sí, más adelante. Eso es otra cosa. Pero piano fue lo Ajá. primero que empecé a estudiar. Y cantaba en los coros. Empecé a cantar en corales desde muy chamo. Y cuando llega la etapa donde tú eliges la música, Ok. ¿qué te gustaba escuchar? ¿Eras de la música tradicional venezolana o ya probando otras culturas como la música internacional, en inglés, el jazz? Me gusta esto? todo. Yo, por supuesto, heredé de mi padre y de mi tío Aldemaro el gusto por la música, por el jazz, por la bossa nova. Pero me encanta la música venezolana también, me encanta el joropo, me encanta todos esos ritmos tradicionales y sobre todo regionales de Venezuela. Y los escucho todos. Con lo único que yo no he terminado de hacer como que la llave es con la música urbana. Mira, me cuesta. No, pero he dado pasos, porque al principio sencillamente decía, no me interesa. Bueno, pero tienes dos chamos. Y a estos dos chamos les puede ser que les guste No mucho la música solamente eso, urbana. mi hijo Juan Manuel Romero, que además vive aquí en Miami, está metido, él compone, él tiene una productora con Música unos panas urbana. y él produce música urbana. Ya lo tienes ahí como obligación, por lo menos conocer el trabajo que está haciendo tu chamo. Exacto, y porque es distinto. poco a poco. Es distinto que te guste a que tú la conozcas. Es Y así. tú digas, esto es lo que está haciendo mi chamo y esto se llama reggaetón o esto se llama tal cosa, porque Bueno, paso ahora hay tienen distintos fusiones, nombres, es que exacto. ahora hay fusiones. Exacto. Porque lo que originalmente fue el reggaetón duro, Ajá. duro,
ese de que en cuatro y te pego contra la pared y te bato y todo ese tipo de cosas, ha ido fusionando. Entonces ahora ellos, lo que llaman urbano, Ha ido fusionan evolucionando. con jazz, otros lo fusionan también Exacto. con los ritmos tradicionales. Tal cual, tal cual. Y hay algo muy particular que ustedes los caraqueños tienen muy presente y son los paisajes. Sí. Aun cuando yo soy del estado Lara y para nosotros están presentes los crepúsculos, Ajá. ustedes tienen al guardián de Caracas. Sí, Que al Ávila. o sea, yo te digo algo, yo cada vez que iba a Caracas me disfrutaba por lo menos subir hasta Sabanieves, Ok. subir por Sabanieves hasta el banquito porque de ahí no pasaba, pero era algo muy glorioso ir y disfrutar el Ávila. Sí. ¿Qué tatuaje tienes grabado en tu memoria de nuestra tierra, de Venezuela? Que tú digas, esto para mí es Venezuela totalmente. El Ávila, el Ávila. Yo soy caraqueño y he crecido viviendo frente al Ávila, siempre, desde chiquito. Mi casa materna no la tenía, la estaba muy cerca, porque en la Avenida Libertador tengo el Ávila muy cerca, pero en mi casa actual yo tengo una vista del Ávila casi Completa. de 180 grados. Panorámica. Entonces, panorámica. Y yo todas las mañanas me levanto y lo primero que veo es el Ávila. Eso debe ser demasiado espectacular porque Es espectacular. yo digo que el Ávila es el guardián de Caracas porque Es. es lo que separa con el Mar Caribe, o sea, y eso evita que muchas cosas climáticas pasen en Caracas, Sí. sino que está ahí resguardado Absolutamente. y el Valle de Caracas se vive totalmente Absolutamente, bien. absolutamente. Fíjate que en Caracas no hay vientos huracanados. Tal cual. Estamos eso, como tú dices, protegidos por el Protegidos. Ávila. Sí. Tú viviste una época muy bonita Ya. en Venezuela que fue, yo considero que fue la época dorada de la telenovela, Sí. de la telenovela rosa, de la telenovela un poquito más actual, Sí. con los nuevos escritores. Y tuviste también la oportunidad de recorrer nuestro país, quizás con las giras de teatro y todo el Sí. trabajo que hacías. ¿Cuál de nuestras gastronomías te llama más la atención aparte de la caraqueña? Porque Venezuela, si tú te mueves por cada región, vas a encontrar distintas gastronomías. Sí. ¿Cuál de ellas te llama más la atención? Todas. Me parece que yo soy un buen diente. Diría en Barquisimeto, yo soy un buen lambucio. Yo soy, tú lo que me pongas. Entonces yo disfruto muchísimo. Si vas al oriente, por supuesto, los pescados. Exacto. Todo el pescado con el tostón frito, el tostoncito, las cositas, todo lo que tenga que venga del mar me encanta, los mariscos y todo. Si te vas para el otro lado, en Mérida, por ejemplo, me encanta la piscandina, me encanta todo lo que tiene que ver. Es que soy buen diente. Exacto. Quizás cuando voy a Maracaibo, cuando voy al Zulia, que me gusta la gastronomía, pero hay cosas como el patacón me encanta, pero hay patacones que son, ya yo tengo unos kilómetros rodados, entonces el estomaguito mío como que no Exacto, aguanta el ya patacón tanta grasa así. no la aguanta el cuerpo. Pero te digo, de chamo, yo me metí en un patacón y muerto de la risa, tranquilazo. Qué espectacular. Y a mí me llama poderosamente la atención, ustedes que vivieron esa época dorada de la televisión venezolana, Sí. ¿cómo hicieron para reinventarse Ajá. cuando llegó el cierre de Radio Caracas, Sí. que era un canal que hacía grandes producciones en telenovelas, en programas de variedades y entretenimiento, pero aparte de eso, llegan las redes sociales, Ajá. donde ya la televisión que tú ves ya no es la televisión comercial, sino que lo tienes a libre demanda. Sí. Yo me puedo ir a un portal, a una aplicación Sí. y ver lo que yo quiero ver. Sí. Y puedo adelantar los capítulos, no esperar al día siguiente a las 9 de la noche para ver El País de las Mujeres Por o para ver ejemplo. cualquier novela que estén pasando. ¿Cómo hicieron ustedes? ¿Cómo hiciste tú para reinventarte y salir de ese nicho donde Ajá. tenías todo? Sí. Porque ustedes los actores venezolanos o en la industria, Sí. ustedes llegaban, se vestían, se montaban en el personaje y salían y estaba todo. Sí. Estaban las luces, estaba el sí, sonido, todo, estaba todo. todo. Y ahora te toca a ti, con tu teléfono, ser tu medio de comunicación Sí. o ser esa ventana para mantenerte vigente con los demás. Pero tú ¿Cómo has sabes hecho? que para mí resultó un hallazgo porque te vas descubriendo como creador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo soy muy curioso y siempre me ha gustado saber cuáles son las innovaciones tecnológicas. Exacto. A lo mejor no soy muy tecnológico porque tengo esa mezcla de el haber vivido el contacto, ¿verdad? Exacto. Humano y de la actividad al aire Exacto. libre con lo que es la tecnología. Como soy muy práctico, siempre me ha gustado saber qué de la parte tecnológica puede ayudar al ser humano a vivir mejor. Ahí entra esto que tú dices. Una vez que nosotros dejamos de tener la televisión hecha, sencillamente tú llegabas y empiezas tú mismo a ser tu productor, director, actor, Guionista, etcétera, todo. iluminador, sonidista. Y Exacto. me apasiona
el hecho de ir aprendiendo cada vez más. Yo me la paso viendo tutoriales en YouTube, tutoriales. El tutorial Ahí has reaprendido. Claro, muchísimo. Bueno, ya yo traía más o menos una información, porque es eso, de 38 años en el medio. Y más de uno va 30 novelas. absorbiendo. Exacto, o sea, es codearte mucho, rodearte mucho. Yo no sé si tú fuiste ese tipo de persona Ajá. que igual tenías el contacto con los técnicos. Absolutamente. Y te gustaba, pero ¿cómo estás haciendo esto? No, ¿Cómo estás haciendo absolutamente, aquello? absolutamente. Quizás no tenía tanta curiosidad en ese momento como la tengo ahora, que se me ha desarrollado más. Exacto. A mí me parece fascinante que tú con un teléfono puedas hacer lo que estamos haciendo hoy día. Exacto. Nosotros hicimos con Carlota, tú vas a conversar con Carlota ahora más tarde, hicimos una versión de una obra de Jean Cocteau que se llama La Voz Humana. Y eso lo hicimos durante la pandemia absolutamente encerrados en la casa. Ajá. Fue en el momento en que la encerrona era dura, Sí, dura, pandemia dura. trancada, pues. Trancada. A Luis Fernández se le ocurre hacer cosas, por supuesto, para alimentar las plataformas digitales. Exacto. A Carlota se le ocurre hacer La Voz Humana, le manda el guión a Luis y Luis le da la vuelta y dice, vamos a hacer esto, lo que él llamó una experiencia virtual. Porque no era teatro exactamente, no era cine exactamente, no era televisión exactamente, sino todo Exacto, reunido. todo junto, o sea, sacando elementos de cada uno para poder llevarlo a cabo. Y lo hicimos todo grabado dentro de nuestra casa. Con los Yo celulares. fui agarrando con con dos, con mi celular, el de Carlota, y un tercero que lo utilizaba para hacer tomas de contrapicado o de picado, ¿Qué tal? tomas cenitales. Ajá. Yo agarraba, Luis me decía, y eso me encantaba, el reto. Ajá. Luis me decía, mira, mañana vamos a hacer la escena donde ella está en la cocina y tal y que se yo, y necesito una toma de... No, agarraba yo tirro, agarraba ese teléfono, pácata, pegaba la broma, dale, 5 acción, grabamos, ping. Yo grababa salía. y luego él editaba. Ajá. Yo le mandaba todas las noches el material Ajá. para que él editara. Exacto. Y lo que se logró, yo los invito a todos ustedes a que lo vean cuando la próxima vez en la plataforma de vimilazo.net, Ajá. cuando promocionen La Voz Humana, busquen La Voz Humana para que vean lo que hicimos con 2 teléfonos y una tableta. Exacto. Porque entonces yo tenía a Luis como director Ajá. en la tableta, en el iPad. Exacto. Y yo lo iba llevando. Y él muéstrame este plano. Yo le mostraba el plano. Sí me gusta aquí. Ahora necesito que me muestre. Y así lo iba llevando. O sea que yo podría definirte como una persona que le gustan los retos Me encantan los retos. y que puede desaprender para aprender, porque Sí. por lo menos tú tenías conocimiento de planos. Sí. Dice un plano medio, ya tú sabes que es de la cintura hacia arriba, Claro. porque es un lenguaje que era muy común para ti, porque trabajaste todo el tiempo en televisión. Claro. ¿Y cómo hacían con la iluminación y todo eso? Mira, lamparitas, velas, luz. A mí me gusta mucho la luz de día, me gusta la luz Natural. del sol, me Ajá. gusta muchísimo jugar con la luz natural. Todo eso. Y entonces de repente Luis quería, yo necesito esta broma. Bueno, entonces yo le sugería que le hiciéramos, si el día estaba bonito y si había una luz bonita, le dije, vamos a hacerlo ahorita. Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar esta iluminación. Claro. O la grababa con luz natural y luego la grababa con luz artificial. A ver cuál quedaba mejor. A ver cuál quedaba mejor. Wow. Pero en ese momento utilizaba para la luz artificial cualquier linterna que tuviera por allí, luz de vela, O sea, lámparas recursivo totalmente. viejas. Que yo tengo muchos peroles guardados en la casa. Las petaninas. ¿Qué son las petaninas? Petaninas son unos maderas, como unos escalones de madera. Ajá. Se utilizan mucho en televisión para elevar. Ah, ok, Bien las sea- pastillas y eso. Bien sea para una luz, tú puedes montar una luz para darle más altura o Ok. un mismo actor. Ajá. A mí me tocó una vez grabar con Sonja Smith, por ejemplo, No. que me saca como una cabeza. Ajá. Y yo, ni corto ni perezoso, César Bolívar dijo, hay una diferencia. Y yo le dije, bueno, déjalo, vamos a montar petaninas. Y montamos un camino completo para hacer las escenas románticas. Para que no se notase tanto la... Y entonces tú montabas petaninas y yo caminaba por la petanina y Sonja ella iba normal, por normal. por el piso. Sí. Sí, es impresionante ver cómo a ustedes les ha tocado eso. Claro. Reinventarse y hacer lo necesario para mantenerse vigente. Claro. Porque a uno como televidente, como seguidor de sus carreras, Sí. les gusta seguirlos viendo. Por lo menos lo que ha hecho Amanda Gutiérrez con ese Buenos Días Alegría, Alegría. es una cosa impresionante porque Sí. la gente dice, ella sigue estando allí. Claro. O sea, y todas las mañanas hay gente que le escribe, Amanda, ¿qué pasó que no diste los Buenos Días Alegría hoy? Y tienes un contacto que no tenías o que tenías hasta cierto punto cuando estábamos haciendo televisión. Yo creo que estás logrando algo más, porque no existía eso. La gente no tenía el contacto directo con ustedes.
yo he contactado a varios de mis invitados por Instagram. Cosa Claro. que antes yo no hubiese podido hacer llamando a un canal de televisión. Sí. Porque yo llamaba al canal, me atendía la recepcionista Sí, claro. y me mareaba. Me decía, bueno, yo te voy a comunicar con tal departamento. Ese departamento, no, no es aquí, es tal departamento. Entonces tenías que ir dando la vuelta hasta llegar al artista y era muy difícil. ajá. O por lo menos conocer al manager Sí. para poderles llegar a ustedes. Ajá, Entonces, las redes sociales creo que han hecho algo muy, muy interesante, que es ponerlos a ustedes más cercanos. Sí. Y te digo algo, cuéntame, ¿qué cambió? Porque si tú me preguntas a mí, Ajá. el verlos a ustedes, yo lo siento ahora más cercano, eso Sí. que estábamos hablando, ahora con el tema de las redes sociales, por eso de poderles llegar a lo que estaba antes. Sí. ¿Cómo lucha o cómo ves tú el ego en el artista? El ego. El ego. Ok. El de antes y ahora. Ajá. Porque ahora estás más cercano. Sí. Y puede ser que tengas el ego igual infladísimo Ajá. y no permitas que nadie se te acerque. Ok. Pero las redes sociales e incluso lo que nos ha pasado a nosotros como nación Ajá. ha hecho que los actores y los artistas se sientan más humanos y más cercanos, ha humanizado más. Bueno, tú lo ves, tú abres las redes sociales de nosotros, de las personas que tenemos vida pública, que ahora además ese espectro se ha ampliado, porque no necesariamente tienes que ser una celebridad para ser una figura pública. Exacto. Ahora cualquier persona que tenga un teléfono y que se dedique a producir eso. contenido diariamente, se vuelve una persona pública. Tal cual, tal cual. Entonces, y ahí ves los distintos niveles de ego que puede existir, incluso ves las tendencias, ves qué tipo de persona puede ser o qué, más o menos por dónde por dónde van los tiros con cada uno de nosotros. Exacto. Así como Amanda produce Buenos Días Alegría y con eso ha hecho un nicho, hay personas que han hecho de las plataformas sencillamente productoras de contenido de un Tal nivel cual. muy, muy alto. Y producción de dinero también. Y con las producción de redes sociales, dinero. tal cual. Claro, claro. Exacto. ¿Y cómo juegas, cómo lidias tú con el ego? ¿Cómo es el ego de Rafael Romero? Tú sabes que mi ego siempre ha estado bien, bien controladito. Bien domado. Yo nunca he tenido la necesidad de estar presente 24/7 para la gente. Yo soy muy privado. Tú me comentabas hace poco. Cuando justamente- estaba viendo te estás estudiando, dice, en la parte donde dice vida privada, lo abres y dan 2 líneas. Esposo de Carlota, 2 hijos. Punto. Muy privado. Y yo Exacto. en mis redes sociales sencillamente muestro lo que yo quiero compartir con la gente. Tal cual. Por ejemplo, yo de las redes sociales las que manejo son Instagram, Facebook y Twitter. Ajá. Twitter en último lugar. A mí no me gusta entrar en discusiones. Honestamente no me llama la atención discutir a través de una red social. Exacto. No me interesa. Sí, o sea, es discutir con alguien que ni siquiera tiene un rostro, porque a veces ni rostro tienen los perfiles. Y muchas veces si tú no te sabes expresar bien, puede ser malinterpretado lo que tú digas Tal y cual. entonces se transforma en una discusión sin fin, Y la gente puede ponerle el tono que quiere a un texto que no tiene ninguna intención. que ni nada. generalmente lo hacen. Exacto, tal cual. Entonces, por ejemplo, en el Twitter yo lo que hago es compartir información que para mí resulta interesante, Exacto. artística, bien sea de pintores, artistas plásticos, información de ciencia, filosofía. De Yo recibo- tecnología, me imagino también. Yo recibo muchas páginas Ajá. donde habla de cultura general, de medicina, entonces yo voy compartiendo a través de Twitter lo que yo considero que es interesante. Luego en Instagram es un poco más cotidiano. Yo tengo un programa de radio con Kiara, Ajá. entonces, por ejemplo, yo monto todos los días situaciones o cosas, hago videitos cortos con Kiara, Ajá. monto información de mi programa de radio, Tal cual. todo eso lo hace así, y muy poco sobre mi familia. De repente una foto que me llame la atención con Carlota, pero que no me dé contexto ni del lugar, ni sencillamente la foto en la situación nuestra, de lo que somos como pareja. Una foto bonita, Exacto. sin enmarcarla en ninguna parte, Exacto. que no tenga locación exacta. De mis hijos muy poquito, muy Claro, poquito. me imagino que respetas también su privacidad. Si a ellos no les gusta, no lo vas a hacer. Sí. Por mucho tiempo también había un tema de seguridad. En Venezuela Tal cual. pasamos una época en que la seguridad, la inseguridad tenía unos niveles muy altos y a mí no Exacto. me interesaba que vieran a mis hijos, ni dónde estudiaban, ni nada de eso. Sí, es Entonces, yo lo era mantenía muy delicado. Sumamente delicado. Entonces me gustan muchas fotos del Ávila, por ejemplo. Yo todos los días pongo en mis historias al Ávila. Exacto. Yo pongo buenos días, pácata, y es el Ávila. O sea, pero ¿y cómo no hacerlo si tienes una vista espectacular? Porque el Ávila, de paso, tiene una versatilidad que te da distintos colores durante todo el año. Es así. Dependiendo de cómo le esté cayendo la luz,
O sea, ves más sombras, ves más oscuro, ves más claro. Y hay es una cosa días, espectacular. por ejemplo, ahora en diciembre, que tenemos esa luz decembrina, Ajá, que ese es azul intenso ámbar, ese tipo, y Ajá. le da unos colores muy intensos, me encanta. Entonces el ego es eso, y puedo desaparecerme. Yo, por ejemplo, fines de semana muchas veces no publico nada. Exacto. Y no pasa nada, te mantienes allí. ¿Por qué? Porque incluso haciendo radio, que llevas ya bastante tiempo haciendo radio. Sí, con O sea, Kiara tengo un año, exacto, pero pero antes antes- estuve con Noelí 2 años, Ajá. y yo comencé con Elizabeth Fuentes, estuve 2 años también. Exacto. Sí. ¿Qué tal ese coqueteo con la radio? Porque es totalmente distinto Sí. a lo que vienes haciendo de la televisión. La televisión es tu cara, tu físico, o Sí. sea, los personajes que has interpretado. En la radio es el Rafael Romero que le gusta la tecnología, que le gusta la ciencia, Sí. que le gusta los paisajes y todo, y que de paso tiene esa vena artística. Sí. ¿Cómo se da esa relación con la radio y el oyente? Me encanta porque tú solamente, ahora no, ahora los estudios generalmente tienen cámaras Ahora también y tienen- hacen sí. transmisiones en vivo. Ajá. Pero el grueso, lo que es el fuerte de la Ajá. radio, por supuesto, es lo auditivo, es Sí. lo que tú dices. Pero yo creo que no están tan pendientes de la imagen como si lo estarías como en una producción No, televisiva. no todavía Todavía no, exacto. Todavía eso está... Bueno, me imagino que Kiara sí. Bueno, sí, y las muchachas, las mujeres que están en la radio ya no pueden ir por... Había unas, por ejemplo, tú no puedes ver a Shirley Barnaghi, que tiene Exacto. abre la parrilla. A las 6 de la mañana. Shirley antes podía llegar, pero con los pelos así agarrados de una cola. o en una gorra y con ahora lentes, no, Exacto. ahora tienen más o menos que... Exacto, estar presentable. Sí. Sí, porque hay mucha gente que lo está viendo y de paso lo dejan colgado en YouTube. Y de paso queda colgado y una vez que está colgado no lo puede colgar. Exacto. Pero me gusta el tema de lo auditivo y de cómo irle alimentando la imaginación a la gente a través de la voz y de lo que dices. Exacto. Eso tal me cual. encanta. Cómo describir. A mí me gusta mucho cuando hablo en la radio, por ejemplo, de algún paseo que hice o de algún o si estoy entrevistando a alguien y el entrevistado es, por ejemplo, un chef famoso. Ajá. Narrar y describir el plato. Cómo el trabajo para que que él la hace. gente, a través de lo auditivo, Se sienta imagina. los olores, sienta los sabores. Tal cual. A mí eso me encanta. No, y lo hace de una forma extraordinaria y ahorita con Kiara no he tenido la oportunidad de escucharlos. Ok. Pero cuando estaba en Venezuela yo trabajaba para Éxitos en Barquisimeto. Ok. Y ya para esa época creo que tú estabas con Elizabeth Fuentes. Hace muchos años. Yo duré 9 años haciendo radio en Ok. Éxitos en Barquisimeto, Ok. produciendo. Ok. Y eso es lo que tú dices, o sea, tener la capacidad de a través de la voz irle diciendo a la gente y que la gente vaya imaginando. Eso creo que exige un poquito más de creatividad que incluso cuando estás con un personaje. Sí, El personaje claro. está y tú lo representas. El personaje y está listo. escrito y tú lo representas. Tal cual. Sí. ¿De qué forma, Rafael, tú le transmites la herencia cultural Ajá. que tú recibiste de tus tíos, de tus papás, Ajá. a tus chamos? Ok. Porque si bien dices, tu chamo ahorita está aquí en Estados Unidos Sí. produciendo música, tienes a otro hijo, entonces, ¿cómo haces para transmitirle lo que para ti significa nuestra Venezuela? Ahorita es un poco más complicado. Es más complicado porque como estamos regados, mi hijo menor vive aquí hace ya 7 años. O sea, se fue de 18 años, se fue de la casa materna Ajá. y vive aquí en Miami. Es decir, que el contacto cotidiano se hace a través de una pantalla de Exacto. computadora. O cuando tienen la oportunidad de venir Casi no va para Venezuela, muy poco. Nosotros venimos a los Estados Unidos y lo Exacto. visitamos. Entonces, la ventaja que tuvimos, o que tuvieron ellos cuando estaban chiquitos, Ajá. porque antes de que Juan Manuel se viniera para acá, yo procuraba hacer reuniones familiares todos los fines de semana en mi casa. Entonces venían mi papá y mi mamá, venían mis cuñados, comíamos en familia, escuchábamos música en familia. Yo preparaba se preparaban en mi casa los platos tradicionales, Típico, típicos, de manera de ir pasándole a ellos esa herencia de lo que somos nosotros y de lo que hemos sido. Por supuesto, con mis hijos, para que tú veas, con el mayor, mi papá, que todavía estaba muy joven, también se lo llevaba a jugar, a volar papagayo y a jugar los juegos estos tradicionales. Ya con Juan Manuel la cosa no fue tanto. Exacto, porque nació en otra época. Nació en otra época, mi papá ya estaba mayor, Juan Manuel tenía otros intereses y quizás no tuvo el chance de estar tan conectado con nuestras tradiciones. No, y el ajetreo también de ustedes, porque una vida profesionalmente activa Además, ustedes todo el tiempo, ¿no? Además. Exacto. Además. Sabes que aquí hay una pregunta que a mí no es que me haga ruido, sino que veo que es obligada. Ok.
A muchos venezolanos les tocó salir empujados de Venezuela. Sí. Otros salimos por voluntad propia para buscar mejores opciones, Sí. mejores oportunidades. Sí. Pero ustedes siguen estando en Venezuela. Sí. ¿Qué te mantiene anclado a nuestro país? Tú sabes que yo lo estoy descubriendo poco a poco todavía. Yo siempre he sido muy, muy venezolano. Y no lo digo por propaganda ni por nada, pero lo he ido descubriendo. No te creas, yo traté. Yo en algún momento, cuando la situación en Venezuela estaba realmente cruda, y cuando te hablo cruda es básicamente no había trabajo. Los actores nos quedamos sin trabajo. Sí. Radio Caracas, Venevisión cerró su producción de dramáticos. La última novela la hice yo, por suerte, que se llamó Para Verte Mejor. Eso fue en el año 17, en el 2017. Ajá. Con esa novela, Venevisión cerró el departamento de producción De dramáticos. de dramáticos. Radio Caracas ya venía con la historia, ya le habían quitado la señal abierta, producía a muy bajo nivel, y llegó un momento que ya no produjo más. Exacto. Y por supuesto yo tenía que producir. El teatro no daba. Exacto. Sí, hubo una época donde no había oportunidad de hacer las giras porque el sistema económico estaba muy golpeado. Muy golpeado. Entonces llega un momento que te empiezas a comer los ahorros. Si en lo poco o lo mucho que tuvieras te lo comes, porque no tienes trabajo, tienes una inflación, una hiperinflación durante 4 o 5 años continuos. Exacto. Eso no lo aguanta nadie. Entonces de repente Carlotto y yo vinimos a los Estados Unidos por invitación de Michelle Hausman y el Miami New Theater Ajá. a hacer Our Town. Ajá. Nos vinimos para acá y estuvimos 3 meses aquí. En esos 3 meses estuvimos con Michelle. Yo hice una miniserie, una cortometraje para televisión navideño con Telemundo. Y la cosa, pero había algo que yo decía, yo me quiero ir para mi casa, yo me quiero ir para mi casa, yo me quiero... Es que no, o te adaptas o no te adaptas. Mantuvieron todo allá, en Caracas. Sí, claro. Los 3 meses aquí. Sí, mi casa, sí. No era la intención irme y ya quedarme. No, yo en ese momento le dije a Carlota, mira, vamos a probar, de pronto Nos gusta. nos gusta y de repente podemos funcionar, pero no pudimos. No pudimos. Y eso que tuvimos trabajo. ¿Y qué has Pero- descubierto en ese proceso de sentirte tan venezolano? ¿Qué has descubierto que te mantiene anclado allá? Porque si tú bien lo dices, tu chamo, el menor está aquí. Sí. Entonces no podríamos decir, es mi hijo o mi familia lo que me mantiene allá. Pero es todo. A mí me encanta el hecho de salir a la calle y encontrarme con, por ejemplo, mis amigos, mis vecinos. Yo soy súper vecinal. O sea, mantienes lo de chamo todavía. Además, soy absolutamente tradicional. Yo compro el pan en la misma panadería desde hace 350 años. Yo voy a la misma tintorería hace 450 años. Yo hago el mercado en los mismos, en el automercado tal y en el mercadito tal. Los sábados, ahora ya no se hace, pero me encantaba ir al mercado al aire libre en que la se calle, formaba. Y soy súper tradicional en eso. Exacto. Muy pocas veces Sí. me pongo a inventar de que si el restaurante nuevo, no. Si me provoca comerme un plato de pasta a la vodka, ya yo sé que lo preparan aquí y me voy para allá. Y sabes que algo que ha pasado, que aun cuando en los otros países, porque no puedo hablar solamente de Estados Unidos, en España, en Chile, que cuando entrevisté a Sumito, yo le digo, ¿qué extraña? Me dice, el ají dulce. Los sabores, claro, en el caso, intentado claro. que el ají dulce que siembro aquí me sepa igual, pero no sabe igual al de nuestro país. Sí. Y así pasa. O sea, por más que consigas queso aquí, yo que soy de Lara, que me encantan los lácteos y todo esto, no va a saber igual Claro, no sabe al igual. queso de nuestra tierra. Imagino que también esas cosas sencillas, Pero como lo que tú lo los describes- sabores, bueno, en el caso No, de no. Sumito porque es chef. Exacto. Yo tengo apego a los sabores también, pero en los sabores de repente tú puedes cambiarlos por otros similares en otra parte del mundo. Exacto, te Pero yo estoy adaptas. muy apegado a la gente y a lo que es nuestro país. Y eso es lo sencillo, nuestra gente, nuestro calor humano. Eso. Mis hijos se ríen porque dicen salir con mi papá es pasarte media hora en una cuadra saludando A todo al señor que barre las hojas allá, porque entonces mi papá, ¡epa! Le dicen, Rafa, ¿qué más? Y, ¡epa, Gregorio! Y mi papá, entonces él es amigo del que barre, del que cose, del que canta, del que... Y eso a mí me encanta. Claro, porque si tienes 30 años en la misma tintorería, el señor que barre enfrente de la calle, la tintorería es el mismo. Es el mismo. Exacto. Y eso se valora. Y lo valoras cuando sales, además de tu tu país, territorio. exacto. Y llegas a un lugar donde nadie te conoce y a nadie le interesa conocerte, que es lo peor. Exacto, tal cual. Si vienes a representar un número más nada. Y eso a mí yo no me acostumbro a eso. Y no te interesa eso. No me interesa. Y fíjate que las hemos pasado, pero duro.
Y mira, y yo me ha tocado hacer cola para la gasolina y me ha tocado hacer cola para el kilo de harina pan, pero ya pasamos esa época, ahorita estamos en una época rarísima. Exacto. En una rarísima. Exacto, totalmente distinto. No nos vamos a meter por ahí porque sería otro Exacto. programa de No, y otro después corte, otra cosa. me cortan el programa. Exacto, entonces no nos vamos a meter por ahí. Pero a mí me encanta abrir los ojos y estar en mi casa y me encanta salir para la calle. Me encanta. Tal cual. Rafael, si yo te pregunto, ¿de qué forma le presentarías a Venezuela a una persona que no la conoce? Que no sabe dónde está ubicada geográficamente. Ajá. ¿Cómo la describirías? Tomando en cuenta los colores, los sonidos y los sabores de nuestra tierra. Cúnchale, bueno, para el que no conozco, yo creo que difícilmente alguien no pueda saber, a lo mejor si no están muy interesados y viven en unas latitudes muy lejanas, pero Venezuela es Latinoamérica. Venezuela es el trópico. Yo creo que Venezuela concentra todo lo que es el trópico, tal cual, en la luz sobre todo. Yo creo que la luz que se ve en Venezuela difícilmente se ve en otro país. En los sabores de nuestra tierra, todo lo que se cultiva, son sabores muy particulares y representan justamente un gentilicio que somos los venezolanos. En los sonidos, me ha tocado entrevistar últimamente a muchos músicos, tanto de la vieja generación como de nueva generación, y todos los venezolanos tenemos una musicalidad interior muy grande. Muy, muy grande. Cualquier persona puede entonar el himno nacional, por ejemplo. Ah, bueno, a lo mejor ese sí me sale, pero de resto no. pero no importa, es decir, no, Exacto. a lo mejor tú no afinas muchísimo Exacto. y no tienes una gran voz, pero eres musical. No, y más cuando sale del alma. Porque hace poquito en esto del New Drama y todo esto con los que ustedes vinieron, hicieron Papa 4. Claro, que tuvo un gran éxito. Y escuchar Papa 4 era cantar, y cuando te sale del alma, a ti no te importa si estás desafinado o no. Tú lo cantas y sientes, o sea, a una nación entera. Sí. Cantando, o sea, el corrido, la música llanera, la música caraqueña, esos cantos a Caracas, todo. O sea, aun cuando uno no es caraqueño, uno se siente que es de ahí porque es Venezuela. Es Así de Venezuela, además de lo que tienes de punta a lo largo y ancho del país. O sea, tienes mar, tienes Mérida. Yo estuve en Mérida hace como 2 meses con una obra con Noelia Arteaga y nevó en el Pico Bolívar. Imagínate. Y Una 2 cosa horas más tarde ya espectacular. estaba en Caracas y estaba frente al Ávila. Exacto, y con el sol de Caracas. Con el sol de Caracas. Y entonces tienes esa variedad de temperatura, De paisaje de y luz, todo. de paisaje. Y eso difícilmente lo encuentras en otro país. Tal cual. Rafael, yo estoy inmensamente agradecido de conocer un poco más a ese actor que vimos en más de 30 y pico de novelas, la última en el 2017. Sí. En la serie, en el cine, en el teatro, y que te escuchamos en la radio. Sí. Conocer un poquito más de ese chamo que les gustaba jugar metra, soldadito, papagayo, De trompo, todo. yoyo, todo, porque hablan mucho de lo que somos nosotros los venezolanos, Así somos. definitivamente. No, para mí ha sido un placer, pero para la próxima me debes una jugada de metra. De metra, a ver Sí, qué es lo que pasa. pero con esto incluido, con todo esto. Ahorita intentamos practicar a ver qué tal. Mis anunciantes te han mandado unos regalos Ok. que también nos acercan mucho a nuestra tierra, Venezuela. Esto es Nanao Artisan Bar. Esto es chocolate hecho con cacao de nuestra tierra, con cacao venezolano. Mira, pero qué belleza. Esto es una mujer de Valencia que se vino y le tocó reinventarse, como nos ha tocado quizás a muchos. Es una belleza. Una cosa espectacular y el sabor es único. La gente de Miyako Doral te envía un gift card para que vayas a probar el mejor sushi que hay en la ciudad del Doral. Antes de irte a Venezuela nuevamente, tienes que ir para Miyako y disfrutar, porque eso es lo máximo. Ok. Y tú, que eres amante del Ávila, Ajá. cuando tú enciendes esta vela de la gente de Terra Mater Studios, Ajá. que tiene el logo de Colores, Sonidos y Sabores de mi tierra, sientes el olor a nuestras montañas, a nuestros paisajes venezolanos. Wow. Qué Es belleza. impresionante. Cuando la enciendas en Venezuela vas a saber, o sea, vas a sentir el Ávila y lo vas a oler Y así lo voy a oler. cerquita. Sí. De verdad que sí. No, Ven, te gracias. sostengo esto aquí. Dale, Muchas dale, gracias, dale, Rafael. gracias. No, vale a ti, por favor. Gracias por este Ha sido tiempo. un De placer. verdad que sí. Igual. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por Ron Diplomático, el corazón del ron. Pollo Graduado, el que más sabe. La Francia Joyería, Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano. Homes by Cosette Realty, especialistas en convertir la idea de tu casa en una realidad.